Atención, ciudadanos de Nueva York. Paren las prensas, apaguen sus televisores y escuchen bien lo que les voy a decir. Ya basta de películas de Spider-Man. ¿Cuántas veces tenemos que ver al mismo adolescente disfrazado saltando entre edificios, llorando por su tío y fingiendo que salva la ciudad? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces nos van a vender la misma telaraña con un actor diferente? Primero el llorón, con cara de culpa. Luego el modelo, con peinado de comercial. Y ahora, el niño sonriente, que parece salido de un anuncio de cereales. ¿Dónde está el Spider-Man real? El que destruye la propiedad pública. Y el que huye de la prensa. El que no da entrevistas. ¿Y los villanos? No me hagas empezar por los villanos. Duende Verde, Electro, Octopus. Parece que lo sacaron de una licuadora de efectos especiales. ¿Y qué hay de los verdaderos criminales? Los que roban los titulares. Los que manipulan la opinión pública. Los que glorifican a este trepamuros como si fuera un santo. ¿Y yo? ¿Dónde está mi cameo? ¿Dónde está la verdadera historia? La historia del editor valiente que ha denunciado a la amenaza arácnida. Yo debería tener mi propia trilogía. James, Jonah Jameson, verdad, justicia y cafeína. Así es. Escúchenme bien, Hollywood. Si algún día van a hacer otra película de Spider-Man, más les vale mostrar la verdad. Spider-Man es una amenaza. Y yo tengo las pruebas. Y si no me creen, vengan a escucharme al podcast y vean toda la verdad. Para entender el cine de superhéroes actual hay que tener en cuenta que Spider-Man fue una de esas partes esenciales. Un parteaguas también, de igual manera que el murciélago de DC. Teniendo en cuenta que Spider-Man empezó a cimentar las bases para lo que hoy en día es el MCU. Y esas bases están dentro de lo que es la trilogía de Sam Raimi, que esta que protagoniza Tobey Maguire y que, como mencionamos, tiene una gran combinación de situaciones, tanto acción, drama y evolución de personajes, teniendo en cuenta que aquí es donde se van a cimentar muchísimas cosas, muchísimas acepciones de lo que es el superhéroe, sobre todo lo que es Spider-Man. Hay que tener en cuenta que las primeras 3 películas de Spider-Man del nuevo milenio tenemos toda la evolución de lo que es Peter Parker. Empezando que en Spider-Man 1 tenemos la trama clásica, donde es el ascenso del héroe, donde tenemos un Peter Parker que obtiene sus poderes de una forma bastante peculiar, puesto que es mordido por una araña radioactiva que modifica su ADN y le da habilidades superhumanas. Pero para que se pueda desarrollar un personaje, debe de haber una motivación, un punto de inflexión en su vida donde él tome esa decisión. Lamentablemente para Peter, pasa una tragedia, la muerte del tío Ben. Con ello se acuña una frase muy importante, que aquí y para siempre va a ser representada por la figura del tío Ben. Con un gran poder viene una gran responsabilidad.
Y entonces Spider-Man se dedica a proteger todo lo que significan los ideales del tío Ben y su memoria a través de sus acciones como Spider-Man, teniendo enfrentamientos memorables con el Duende Verde. De igual manera con Otto Octavius posteriormente en Spider-Man 2, teniendo que entender que él no puede ser solo Spider-Man o solo Peter. Tiene que ser ambos y a la vez tiene que ser ninguno. Pero siempre va a haber una prioridad: el deber. Y el deber siempre lo va a llamar, basándose en el lema que le dio el tío Ben. Spider-Man tiene distintos problemas, sobre todo en esta trilogía se resalta bastante los problemas que tiene para lidiar con su personalidad como Spider-Man y su personalidad como Peter Parker. Genera muchos problemas en su vida personal ser un superhéroe, porque no está presente para Harry, no está presente para Mary Jane. Es la gran preocupación de la tía May, porque siempre tiene Peter esos problemas de dinero, provocados sí mucho por ser un superhéroe, pero tanto que pierde trabajos por lo mismo, y entonces eso sigue siendo la preocupación de la tía May. Con todo lo que pasa alrededor de Peter, alrededor de Spider-Man, hay algo muy importante que se toca aquí mucho y siempre se hace énfasis, porque hay una figura, un redactor principal, un hater, James Jonah Jameson, el cual se encarga de ser la oposición, sobre todo de su imagen pública de Spider-Man, puesto que él es el director del Daily Bugle, y trata a la menor provocación de decir que Spider-Man es una amenaza, es lo peor que le pudo pasar a Nueva York, y sobre todo no es un héroe, porque no es un policía, porque no es un bombero, porque no es un astronauta. Para él las acciones de Spider-Man son completamente innecesarias. Él piensa principalmente que Spider-Man no es necesario para Nueva York. Y podemos pensar que sí. Siempre que hay un bien más grande, siempre va a existir un mal que tratará de opacarlo. Y aquí es donde se empieza a desarrollar la situación con sus villanos. Norman Osborn, en la primera película, quien se convierte en el Duende Verde, por sus motivaciones personales de tener el control de todo y ser más allá de lo que un millonario normal puede ser, termina enfrentándose a la figura de Spider-Man. Termina con una muerte muy trágica y sobre todo generando un problema para Harry, para Peter, una situación que es bastante compleja que los termina alejando. Para Spider-Man 2 está la figura de Otto Octavius, el Doctor Octopus, que para Peter Parker, Otto Octavio es un mentor, es esa figura que lo hace regresar al buen camino como estudiante, como científico, que lo hace ver que él es más allá que un simple estudiante virtuoso. Pero al desvirtuarse las acciones del Doctor Octavius y volverse en el Doctor Octopus, Peter tiene ese problema de enfrentarse a su mentor. Igual, lastimosamente, Otto se desvirtúa y pierde su razón por la falla de su experimento de los brazos. Esos brazos mecánicos controlados a través de una interfaz neural que falla hace que su cerebro se desvirtúe y entonces pierde los fondos,
se vuelve un villano y peor aún, pierde el control de ese experimento, el mismo que empezó a colapsar, y la única forma en la que este no destruyera la ciudad fue que Otto lo controlara, lo colapsara en sí mismo y sucumbiera con él. Para Spider-Man esto tiene mucha carga emocional porque es su mentor. Pero por otro lado, es un villano menos con el cual lidiar. Para la tercera película es una baraja muy amplia de villanos, porque aquí viene una de las cosas más importantes para este Spider-Man: cerrar un ciclo, puesto que aquí se muestra la persona que acabó con la vida de Tío Ben. Flint Marko, el hombre de arena, es esa figura con la que tiene que cerrar el ciclo. Obviamente, él completamente pues desvirtuado por todo lo que pasa, el accidente con el cual obtiene sus poderes, tiene los roces con Spider-Man y tiene los problemas de, pues sí, yo sé que tu tío murió por esta situación, pero no fue algo que yo quisiera hacer. La situación fue la que me puso ahí y al final de cuentas yo no quería. Pero otro de los problemas de esta película es la llegada de un meteorito extraño, una partícula extraña, un simbionte. Este simbionte se une a Peter y pone la faceta más oscura y atrevida del personaje. Porque el simbionte, al asimilar mucho de lo que es Peter, empieza a sacar la verdadera personalidad que podría tener reprimida, tratando de que sea algo más. Aquí es donde podemos ver al Peter más atrevido, sobre todo con las situaciones de la secretaria de Jameson, la forma en la que trata a Mary Jane, sobre todo su espectacular baile. Y aquí entra la fase del traje negro de Spider-Man, el traje de simbionte, que lo hace ser más agresivo, más violento, sobre todo empieza a perder esa contención que Peter sabe que debe de tener para no matar a alguien. Al darse cuenta que esto está siendo un problema, que se está desvirtuando su misión, sobre todo su lema, porque ya no está siendo responsable con su poder, hace todo lo posible para desprenderse del simbionte. Lo logra a través de ondas sónicas producidas por la campana de la iglesia. Esto hace que el simbionte recaiga en su rival dentro del Daily Bugle, Ed Brock, el cual ahora asume el manto de Venom, y siendo ese antagonista que sabe mucho de Spider-Man, que tiene los conocimientos de quién es Peter Parker, quién es Spider-Man y la forma en la que se va a deshacer de él, porque no quiere seguir siendo desplazado por el gran trabajo de Peter como fotógrafo, y porque al mismo tiempo el simbionte se está vengando de lo que le hizo Peter. Pero los problemas para Spider-Man no terminan, porque aquí también se cierra otro ciclo con Harry Osborn. Harry se entera que malamente Peter acabó con la vida de Norman, y entonces se desarrolla otra pelea completamente fuerte que le daña un poco más pues su virtuosidad, su personalidad a Peter, porque es su mejor amigo y él jamás va a pensar en dañarlo.
En una batalla final, todos ellos se enfrentan, teniendo a Harry Osborn regresando en razón, sacrificándose para salvar a Peter, el simbionte desapareciendo y Flynn Marco saliendo de escena. Esta trilogía tuvo un cierre muy abrupto porque la última película no fue tan exitosa como las otras dos. Sí, tuvo sus problemas, pero para mi parecer logró cerrar ciclos que venían desde la primera película. El arco de redención de Harry, solucionar los problemas que ocasionó Norman con su transformación en Duende Verde, y sobre todo el cierre de Peter con la pérdida de su tío. Esta trilogía tiene bastante peso, como mencionamos, para lo que viene siendo la mitología de Spider-Man, porque sienta muchas de las cosas que ahora se toman en los cómics, sobre todo que se pone sobre la mesa que el tío Ben es el consejero principal de Peter, y sobre todo que nunca estuvo en contra de que él fuera un superhéroe. Al contrario, la frase con la cual se caracteriza ahora al tío Ben le da ese peso emocional y ese lema, esa motivación a que Spider-Man sea lo que tiene que ser. Y por otro lado, con el pasar de los años, el pasar del tiempo, tenemos la aparición de un nuevo Spider-Man, una nueva saga, una nueva encarnación. The Amazing Spider-Man, protagonizada por Andrew Garfield y dirigida por Mark Webb, ofreció una versión más contemporánea, más emocional e intensa del personaje, con énfasis en el misterio sobre los padres de Pedro Márquez y su relación íntima con Gwen Stacy, que esta relación le va a generar un peso emocional gigante, sobre todo porque está basado en uno de los cómics más emocionales de lo que es Spider-Man. Y aquí se retoma mucho la parte de Peter como un inadaptado social, es brillante pero solitario y descubre un misterio acerca de sus padres y no saben por qué desapareció. Comienza a investigar como cualquier persona curiosa. Esto lo lleva a Oscorp y al Dr. Kurt Connors, quien va a ser el principal ente antagonista de esta nueva saga, o al menos de esta película. El Dr. Connors, al intentar regenerar su brazo, se da cuenta que usando ADN de reptil podría hacerlo. Al mismo tiempo que Peter toma el mismo origen de sus poderes por la araña radioactiva, pero cuando el experimento de Connors sale mal, aparece un monstruoso lagarto, el cual Peter persigue por toda la ciudad para proteger a la ciudad y a sus seres queridos. Sobre todo aquí tenemos en esta serie, en esta encarnación, mucho el énfasis de su relación con Gwen Stacy, porque aquí Gwen sí sabe que él es Spider-Man. Si comparamos con la versión anterior, donde Mary Jane tardó mucho tiempo en enterarse que Peter es Spider-Man, aquí lo sabe de inmediato. Y sabe Gwen lo que implica para Peter tener una doble vida. Sobre todo lo arriesgado que es, sobre todo lo difícil que es para él el tener esta dualidad. Pero si seguimos avanzando en el tiempo,
Spider-Man logra detener a Connors y poner todo en su lugar. Pero ahora, ya con su faceta como Spider-Man, vuelve a tener esa situación de tener que estar malabareando su vida, pero ahora está apoyado por la figura de Gwen Stacy. Sobre todo, no deja de estar investigando el misterio central de lo que es este origen de este Spider-Man, la desaparición de sus padres. Por lo tanto, esto lo lleva a tener más interacción con lo que es Oscorp. Y dentro de esta interacción entra en la historia un sujeto llamado Max Dillon, un empleado de Oscorp completamente ignorado por todos, alguien que es un outsider completamente, a quien nadie le interesa, y sufre un accidente eléctrico que lo transforma en Electro, uno de los villanos más importantes de lo que es la mitología de Spider-Man, puesto que es una amenaza porque es energía pura. Electro, como los distintos villanos de Spider-Man que hay alrededor de él, Electro es de los más peligrosos porque él podría deshacerse de Spider-Man fácilmente, calcinándolo con una electrocución. Pero aún así, Spider-Man sigue luchando, tratándolo de convencer de que no es un tipo malo, que debe dejarse ayudar. Y con eso pues podríamos decir que concluye un poco lo que es el arco de Electro. Pero aquí también hay otro villano involucrado. Pero para ello tenemos que saber qué es lo que pasa con Peter. Peter tiene ahora en Gwen Stacy esa figura de apoyo. Pero también tiene un amigo muy importante para él, que siempre lo ha sido en todas y cada una de sus encarnaciones hasta este momento. Harry Osborn, el amigo de la infancia de Peter, el cual regresa con una enfermedad terminal y busca la sangre de Spider-Man como una cura, lo cual lo lleva a desvirtuarse como todos los villanos de Spider-Man. Sus ambiciones son más grandes que su propio control. Por lo tanto, se convierte en la figura del Duende Verde. Y aquí viene una de las cosas más difíciles para Peter, para cualquier encarnación de Peter Parker que tenga que ver con Gwen Stacy. En la batalla con el Duende Verde, él toma de rehén a Gwen Stacy, lo cual hace que se vea involucrada en esta pelea. Y hace una cosa muy maquiavélica Harry, entendiendo que el fin justifica los medios, y para poderse deshacer de cierta forma de Spider-Man, lo pone a elegir entre me persigues a mí o salvas a la chica. Entonces, en esa paradoja, Gwen cae al vacío. Lentamente, dentro de la mirada de Peter Parker, que la ve caer al vacío. Él en un acto completamente heroico, tratando de salvar a la persona que ama, deja ir una telaraña que trata de ser una mano de esperanza para salvar a Gwen. Pero no funciona como debería. Olvida algo muy importante en la física, sobre todo en la tensión: el efecto de rebote, el cual termina con la vida de Gwen Stacy, siendo uno de los momentos más bajos para Peter, teniendo que hacer ese crecimiento emocional
de nueva cuenta, perdiendo a alguien que amaba. Y aquí es donde toma más sentido esa frase que está sobre la piedra de lo que es la misión, el lema y la motivación de Spider-Man. Con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Peter ve aquí reflejado esto y está sumergido en el dolor. Tanto que Flash se compadece de él y le dice: golpéame hasta que esté satisfecho. Peter tiene que lidiar con todo ese dolor, dejando un tanto de lado el ser Spider-Man, porque él no puede con ello. Es algo completamente difícil, no es algo que esté en sus manos ver morir a la persona que ama y saber que pudo haber hecho algo más y que en el momento no se le ocurrió nada más para poder salvarla. El sentir esa rabia, esa desesperación, esa culpa dentro de sí mismo. Pero entendiendo qué es lo que él podía hacer, son las circunstancias con las que tuvo que lidiar. Dejó de ser Spider-Man un rato hasta que aparece la figura de Rhino. Y sobre todo hay un acto de valor muy interesante aquí, un simbolismo. Un niño que pretende ser Spider-Man disfrazado como él, tratando de defender al mundo. Entonces Rhino lo toma como un desafío. Y aquí es donde vuelve a emerger la figura de Spider-Man. Después de haber pasado su periodo de luto, viene y retoma esta figura estoica de: aquí estoy, voy a protegernos, porque es la forma en la que yo puedo honrar la memoria de Gwen. Más adelante en la historia tenemos otra nueva encarnación de Spider-Man, pero esta vez ya en un universo completamente establecido. Algo que empezó a tener envases de lo que fue la primera trilogía de Spider-Man, que fue consolidado mucho por lo que fue Iron Man y los Vengadores. Las películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland, que ahora forman parte integral y medular de lo que es el MCU. Redefinió muchas cosas del personaje. Tiene una narrativa más juvenil. De hecho, este Peter Parker ahora sí parece un tipo de secundaria. No tengo nada en contra de Garfield y de Tobey Maguire, pero se vean más grandes que un sujeto de secundaria para esta región del mundo. Pero aún así se veían muy grandes los dos para un tipo de high school. Aquí tenemos una trama más interconectada y hay emociones más complejas. Aquí llegamos a ingresar a Spider-Man a partir de lo que es Civil War. Aparece en Civil War, tiene su aparición, su combate con el Capitán América, con Sam Wilson y Bucky en su respectivo orden. Pero aquí Peter Parker, Pedro Márquez o como lo conozcas, tiene como mentor a Tony Stark. En esta película donde se introduce a Spider-Man, que es Capitán América Civil War, es una batalla cualquiera entre héroes tratando de tener pues la razón en un conflicto más allá de lo que es el deber de un héroe. Pero la película que nos muestra su origen es Spider-Man Homecoming. Aquí pues es la básica que tiene todos los Spider-Man. No hablan del origen, de que se muere el tío Ben, me picó la araña.
pero sí te hacen entender que en el trasfondo eso ya pasó. Aquí es un poquito más adelante, donde ya Peter está experimentando con sus habilidades, tiene un traje rudimentario con el cual se dedica a ser superhéroe. Y aquí pues tiene solo a la tía May, tiene a su mejor amigo de la escuela y tiene su crush con MJ. Sobre todo porque vamos a encontrar que aquí se plantea mucho la idea de que si Tony lo descubre, él es el mentor y sobre todo la persona que se preocupa porque Peter no cometa errores que él pudo haber cometido. Con la mentoría de Iron Man y parte de la tecnología que le da para que este esté completamente con un habitamiento de superhéroe y no con su pijama azul, empieza a ser un héroe más confiado y que piensa que sus habilidades se deben a lo que es el traje, generando pues cierto roce con Tony, porque al final de cuentas ahora sí se siente que Peter es un adolescente que toma decisiones basado en lo que siente, no en cuestiones estudiadas de soy un estudiante genio, sino se siente más como las decisiones de un adolescente. Por lo tanto, esto genera, como mencionábamos, este roce, y sobre todo porque las cosas se empiezan a complicar. Llega la aparición de uno de los villanos más memorables de lo que es Spider-Man, que es el buitre, con un origen diferente y con una motivación diferente. Este buitre, encarnado por Michael Keaton, empieza siendo un chatarrero que buscan restos de metales raros para poder generar algo más con ello que sustentar su vida. Este buitre tiene una conexión especial con Spider-Man, puesto que la hija de este buitre está saliendo con Peter. Y este buitre huele más las intenciones de Spider-Man. Sabe que es una molestia y que para su modo de vida que tienen, sobre todo que están creando armas con metales extraños, pues está siendo un problema Spider-Man para él. Pero con las repentinas desapariciones de Peter, dejando pues botado un poco los planes que tenía Peter con la hija del buitre, él empieza a sospechar. Este chico es raro, es diferente y me va a causar problemas. Descubre eventualmente que Peter es Spider-Man y tienen muchas cuentas que saldar, porque ha habido batallas importantes, sobre todo en la del ferry, porque el buitre parte el ferry a la mitad. Esto genera conflictos con Tony Stark y él se va haciendo de un odio especial a lo que es Spider-Man. Al final esta situación termina resuelta porque Tony se molesta bastante, reprende a Peter. Peter, como un adolescente cualquiera, pues le dice básicamente: tú no eres mi papá, tú no eres mi supervisor, es más, ni estás aquí, güey. Y Tony aparece frente a Peter, le quita el traje y le dice que un héroe no es un traje, sino la persona que está dentro del traje. Tony, como el mentor y el responsable de Peter como un héroe,
está en la posición correcta de reprender a lo que es la figura de Spider-Man y al niño, porque siempre dice que es el niño, nunca le dice Peter hasta ciertos acontecimientos después en lo que es Infinity War. Entonces se resuelve el problema con el buitre. Spider-Man, Peter, aprende que el traje no lo es todo, sino sus decisiones, su cabeza fría y sobre todo su habilidad para decidir. Esto le da un crecimiento bastante importante porque esto da un salto a que sea parte de los Vengadores. Sobre todo la parte que sobra después de las tonterías que pasan en Civil War. Cuando llega el ejército de Thanos a la Tierra, Peter es esa parte esencial. Es como el sidekick de Iron Man, puesto que es su protegido al final de cuentas. Pasa lo que tiene que pasar. Peter avienta su frase de: Señor Stark, no me quiero ir. Y eso es una de las cosas que más afecta a Peter, sobre todo cuando vuelve después del chasquido. Y aquí Peter, dentro de lo que es Endgame, vuelve a tener otro golpe emocional. La pérdida de su mentor, Tony Stark, hace que todo sea difícil. Sí tiene la tecnología, porque Happy es quien ahora le ayuda con esa situación. Y para Far From Home se nota mucho que Peter es un genio, que con la tecnología correcta podría ser el mejor Spider-Man que podría haber. Pero esto no era tan sencillo, ni sobre todo porque Tony Stark tenía mucho hater, mucho detractor. Y sobre todo hay uno muy importante en la figura de Quentin Beck, Mysterio. Estando en lo que es Europa, Peter tiene un viaje tranquilo y ahí conoce a Mysterio, quien aparenta ser un aliado, porque así se pinta. Soy tu aliado, Spider-Man, podemos trabajar juntos. Pero resulta ser que es un manipulador experto. Usa ilusiones para ganar poder. Sobre todo porque está basado mucho en la tecnología de Stark. Y aquí es donde, después de todas las batallas con Mysterio, de todo lo que son los enredos, queda claro que Mysterio es un gran manipulador, sobre todo porque manipuló al mundo, haciéndole creer que Spider-Man es un homicida y revelando la identidad del mismo. Para No Way Home, que es la película más importante de Spider-Man en las últimas décadas, esto tiene un impacto impresionante porque genera un problema muy importante. Quiere Peter que todo aquel que se enteró de su identidad la olvide y recurre al Doctor Strange. Steven le dice que es un hechizo difícil, muy complicado, muy complejo. Y con todas las solicitudes y modificaciones que le pide Peter para que esto funcione, termina desatando el caos multiversal que ya conocemos. Y aquí, en este caos multiversal, aparecen los villanos clásicos de las otras películas, de las otras sagas, llegando el Duende Verde de Willem Dafoe,
el Doctor Octopus de Alfred Molina, el Doctor Connors, Michael Fox como Electro. Y aparece también Sandman. Entonces estos villanos aparecen de los otros universos y empiezan a generar un alboroto. Pero al mismo tiempo aparecen tres figuras importantes. Tres Peters en un universo. Llegan dos de otro universo. Peter de Tobey Maguire y Peter de Andrew Garfield. Teniendo esta celebración a lo que es Spider-Man, a lo que ha sido la filmografía reciente, esta película tiene eso. El encontrar el trabajo en equipo, el encontrarte con tus otros yo, el superar el duelo de lo que es Tony para lo que es el Peter Parker de Tom Holland. Teniendo momentos divertidos, sobre todo con lo que es, pues cómo usas tus cargadores de telaraña, comparando con la telaraña del Spider-Man original, por así decirlo, que es totalmente orgánica. Es un momento muy gracioso porque preguntan cosas raras. Más adelante hay un momento triste y que vuelve a hacer que Peter tenga que desarrollarse más como personaje. Después de que reúne a todos los villanos en su departamento, tratando de ayudarlos y curarlos, dándoles una segunda oportunidad, lo logra con lo que es el Dr. Ock, ayudado por lo que es Norman Osborn, pero no sabían que todo tendría un mal final. La tía May muere aquí, sobre todo por ese atentado que hace el Duende Verde, que completamente descontrolado trata de destruir a este Spider-Man, de hacerlo ver como que él no quiere esa cura, que le quieren quitar lo que lo hace especial. Entonces, Peter Holland, para hacerlo más sencillo, vive un duelo más intenso, más difícil, que lo hace completamente estar desvirtuado. Tanto Peter Maguire y Peter Garfield lo intentan ayudar, animar. Viene pues ese entendimiento de que pues pueden hacer algo más. Tratando de superar su dolor, intentan curar a los otros villanos, tratando de que ya no tengan sus problemas y que tengan una segunda oportunidad en su universo. Estos saldrían casi bien porque Strange regresa de donde terminó encerrado por culpa de Peter, y al mismo tiempo llega el Duende Verde a retar a Spider-Man, destruyendo la caja que controla el hechizo que lanzó Steven para que pudiera pasar lo que necesitaba Peter Holland, desatando uno de los momentos más difíciles para el Peter Holland, puesto que se encarna en una batalla con el Duende Verde. Y esta está en el punto final, donde Peter Holland trata de matar al Duende Verde, pero es detenido en último momento por Peter Maguire, que le dice que esa no es la solución, no lo necesita hacer, tiene que ser mejor, tiene que entender que él ha tenido muchas ganas de deshacerse de sus enemigos por todos los problemas que causan, pero al decidir no hacerlo, lo hace mejor que ellos y una mejor persona.
Eso cierra en que Peter ayuda al resto a regresar a sus dimensiones junto con el Doctor Strange. Y ahora sí, hay que hacer lo que hay que hacer. El hechizo correcto para que todos olviden quién es Peter Parker. En un momento bastante triste que se presenta con Strange y Peter Parker, le dice básicamente: niño, esto es un gran sacrificio, todos te queremos y va a ser una lástima que no te podamos recordar. Se aplica el hechizo y la película cierra con dos cosas: un nuevo comienzo para el Hombre Araña, siendo esa persona independiente que ya no va a tener los recursos de Stark, pero lastimosamente nadie lo recuerda. Ni su crush, ni su mejor amigo no saben absolutamente nada de él. Él tiene que hacer sus esfuerzos para hacer lo que necesita, y probablemente esto sea un punto de inflexión para ver un Peter Parker más maduro en las próximas sagas. Peter Parker y su evolución como personaje dentro de las distintas variantes que ha habido en lo que es la existencia del arácnido son encarnaciones muy fieles a lo que es Spider-Man y han aportado ciertas cosas para que la mitología general de este personaje sea más rica, más interesante y sobre todo tenga distintos tonos y pesos dentro de lo que es la vida de Spider-Man. Teniendo en cuenta que hay adaptaciones muy importantes que cimentaron las bases del Spider-Man moderno, podemos ver que ese desarrollo le dio un peso más grande a este personaje, dando como resultado 3 Spider-Mans, un multiverso y sobre todo grandes historias por venir. Pues hasta aquí terminamos nuestro largo podcast de esta segunda parte de lo que es el especial de Spider-Man. Es un especial bastante importante porque es el héroe del cual muchos somos fan. Teniendo en cuenta que aquí hablamos exclusivamente de las películas. En el podcast anterior hablamos de lo que es el cómic, un poco de sus series animadas. Así que hoy se vale dejarnos comentarios de ambos temas, pero principalmente céntrense un poquito en las películas, cuáles fueron sus momentos importantes que tanto les gustaron, el momento donde ustedes creen que Spider-Man pues debió haber cambiado su dirección, cuál de sus películas es su favorita, cuál de los intereses románticos de Spider-Man les parece mejor, qué Spider-Man es su favorito de estos 3. Así que pues cuéntenlo aquí en la caja de comentarios, regálenos un like si les gustó este podcast, suscríbanse porque así crecemos más y traemos más contenido para ustedes. Síganos en las redes porque pues es donde les avisamos qué cosas hay, compartimos cosas con ustedes, sobre todo tratamos de estar en contacto con todos y cada uno de ustedes. Así que por el momento su amigable vecino Kion Moonlight se despide y recuerden que esto es En lo que cae algo.